Hola, hola mi gente hermosa, mi gente amada, ¿cómo estamos? Aquí tu amiga Jenny de Soltarot, feliz, agradecida por tu maravillosa presencia, estas energías estupendas, excelentes de este día. Vamos a hacer una lectura a modo general. Si estás aquí es por algo, hay una razón lo suficientemente grande para que tú estés presente en este momento, hay un mensaje para ti, no lo olvides. Wow. Así funcionan las energías, mi gente hermosa. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que nos entraña a todos, nos ocupa a todos. ¿Qué es eso que me impide sentir ese grado de plenitud llamado felicidad? Esa sensación de que logré y alcancé lo que yo siempre he soñado y he querido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es esa piedrita de tranca? Vamos a tratar de descubrir ese velo, de desatar algunos nudos que posiblemente tengamos atrapados en nuestras almas, en nuestros corazones y no lo sepamos. Mira, fíjate algo. Este oráculo lo he sacado hoy para este tema porque en particular es muy sabio, da muy buenos consejos y precisamente en este tema de aquello que nos impide como que ser felices es que pensemos en los momentos de felicidad, en esos momentos que realmente han valido la pena en nuestra vida, esos momentos difíciles de olvidar, porque la felicidad no es un estado de ánimo, la felicidad no es una constante, la felicidad es un momento que se siente, una alegría, una satisfacción y como sube, como se vive, también suele pasar. En los momentos bajos de la vida, recuerda aquellos instantes que te hicieron feliz, mira fotos antiguas o revive una conversación alegre. Cuando te sientas deprimido o triste, estos recuerdos te recordarán que por muy difícil que sea, tienes el poder de crear tu propia felicidad nuevamente y a cada instante. ¡Qué belleza! Me encanta cómo empezamos esta lectura. El amor lo vence todo. Me gusta muy bien aquí que salgan dos árboles tan fuertes, tan poderosos. Creo que uno es un olivo y un roble. ¡Qué belleza! Tenemos de la fuerza del amor que lo vence todo. Eso lo sabemos, mi gente. Eso no es un secreto para nadie. El amor es una fuerza sanadora. Puede derretir corazones fríos y sanar almas heridas. Confía en el poder del amor. Es el recurso emocional más valioso de la humanidad. Intenta resolver los conflictos desde una posición de amor. Wow, esta lectura va a estar muy bonita. Quédate hasta el final porque un mensaje seguro, seguro es para ti y llegará. Claro que sí. Estás aquí es por algo, mi gente hermosa. Si estás aquí es por algo. Vámonos al tarot. ¿Qué es eso que nos impide? Mira. Estas tres cartas en conjunto nos habla de luchas, de batallas, de procesos mentales, de darle la espalda posiblemente a una idea que puede ser que nos parezca algo alocada, algo como irresponsable, por así decirlo. Fíjate qué importante, aquí se representa el loco en el centro, el primer arcano mayor que sale es el loco y nos habla de esas ganas de lanzarse al vacío, esas ganas de lanzarse a la aventura con lo poco que se lleva, ¿no? Con lo poco que se lleva una mochila, que no puede ser que no sean sino documentos y ya, lo que sea, algún dinerito, algo. Pero esa sensación de querer hacerlo, el cansancio de sentirse atacado, de sentirse abrumado por tantas cosas, por responsabilidades que muchas veces ni siquiera nos corresponden a nosotros, por cargas que ni siquiera nos corresponden. Fíjate que esto me habla de personas que han estado cargando un peso muy importante durante muchísimo tiempo y que sientes que como que ya eso no te corresponde a ti, como ese deseo de liberarte, de ir adelante, de mirar al cielo y atreverte a lo que sea en libertad, en tranquilidad. Pero aquí la muerte te habla claramente de que es el segundo arcano mayor que nos sale, nos está diciendo de ese miedo. Sí, Señor, ese miedo a atrevernos a hacer algo por temor a fracasar. Fíjate qué fuerte es el miedo a fracasar. Muchas veces dejamos de vivir, dejamos de evolucionar, dejamos de vivir experiencias en la vida por el temor a fracasar, por el miedo a caernos. Fíjate, aquí tenemos la reina de bastos, tenemos el 5 de copas. Es importante entender en este proceso, mi gente, que cuando queremos hacer algo, cuando quieres hacer algo, te lo propones de verdad desde tu corazón, desde tu cetro de corazón, desde tu empoderamiento, es difícil que no lo logres, es muy difícil no lograrlo, pero los miedos aquí vuelven a salir muy profundos. Miedos a la carencia, miedos precisamente a lo que no ha sucedido, a cosas que no han pasado.
Entonces nos negamos a vivir una experiencia maravillosa, una experiencia enriquecedora, posiblemente que nos haga evolucionar, cambiar, crecer, independientemente de buena o no tan buena. Se crece, se avanza, se prospera, nos conocemos nosotros mismos mucho mejor por el miedo a fracasar. Tenemos aquí muchas de ustedes, mi gente preciosa, son guerreros en pie, por decir algo. El 9 de bastos nos habla del último guerrero en pie, independientemente de todos los ataques, de todos fíjate que saltamos precisamente de un 7 a un 8 de bastos del mismo palo, y nos habla de dos puntos muy equidistantes, del estar 100% a la defensiva, librándonos de todo, atacando a todo o defendiéndonos de todo, a pasar un momento en el que ya nos hemos defendido, hemos puesto esos bastos a nuestro favor y aún estamos en pie, como que diciendo, ¿qué más viene? Que yo puedo con todo. El último guerrero en pie. Si bien es cierto, tiene una herida en la cabeza y está como maltrecho por tanta batalla, pero aún sigue de pie, aún sigue en pie de lucha, de no vencerse. Siento una energía muy bonita de desear emprender, de desear cambiar en tu vida, de desear alcanzar algo. Lo más importante, mi gente, es ser feliz con lo que se tiene en el presente, porque difícilmente lo seamos si no somos felices con lo que tenemos ahora, es muy difícil que lo seamos en un futuro con lo que aún no tenemos. Es momento de agradecer, es momento de abrir los brazos y agradecer, como esta hermosa reina de bastos, de copas, que nos dice, vamos a agradecer, vamos a ser felices, vamos a unificarnos, vamos a unirnos todos. Mira que está aquí algo que se te ha ocultado durante mucho tiempo. Fíjate, puede ser algo que tú has tenido desde muy tempranas edades, un talento, una cualidad, algo que se te desarrolla, se te da muy bien, que se te da tan fácil que tú piensas que cobrar por eso sería como que ridículo. Y fíjate algo, he allí los talentos verdaderos. Ese es el sitial donde nosotros crecemos y avanzamos y evolucionamos, desde lo que se nos da sencillo, entre comillas, porque no es sencillo, desde lo que se nos da fácil, desde lo que se nos da prácticamente sin ningún tipo de agobio, de apremio, como que fluimos en esa energía. Pues allí está, nos han enseñado, nos han educado a que hay que luchar, a que hay que batallar, a que hay que caerse a bastazos, a palazos para hacer algo en la vida. Pero pocas veces nos han enseñado a desarrollar y cultivar esos talentos innatos que nos vienen. Pues es momento de que un gran grupo de los que están viendo este mensaje, recibiendo este mensaje, no solo se planten y digan, me toca a mí, es mi momento, sigo aún de pie, cansado, agotado, pero de pie, y voy a por lo que realmente me gusta hacer. Por eso escondido que está en mí, quiero sacar, quiero recordar, bien sea porque se te da bien dibujar y de repente lo olvidaste o dejaste de practicarlo, o un instrumento, cantar, no sé, un arte plástica, algo muy lindo que se te daba muy fácil, pero que con el tiempo y con la falta de prácticas pues lo dejaste de hacer. Allí va a estar mucha parte de la felicidad. Fíjate que es fuerte, ¿no? Esta parte nos viene hablando precisamente de esos miedos, de esos temores, de sentirse aquí atrapado, frustrado, ciego, de no estar viendo lo que hay fuera. El 8 de espadas nos está hablando de esa energía que te estoy comentando, de sentirte limitado, limitada, de repente de que lo que haces no eres bueno. Esta carta también nos habla mucho del síndrome del impostor, de que sientes que haces y como que nunca te sientes satisfecho con lo que haces o estás buscando que los demás te lo reconozcan o te aplaudan, y si eso no es así, pues sientes que ha sido un fracaso, sientes que no se te ha dado bien. Pues no, mi gente, esta energía sí bien es cierto que es normal, y más en los días que están corriendo, porque con este bombardeo de información que hay, con toda esta competencia informativa, o sea, es complicado no sentirse así. Porque ahora todo el mundo es gurú, todo el mundo es experto en algo, todo el mundo dice ser experto, dice ser sabio, todo el mundo es experto en algo. Que llega un punto que las personas normales nos sentimos como que, hostia, pero ¿será que yo no sé hacer nada? Que yo no puedo, no, ¿qué pasa, no? Que a mí no se me da nada. No, hay talentos, todos tenemos talentos y capacidades. Solo que hay que quitarnos la venda de los ojos, limpiarnos un poquito los ojos y desatarnos, desamarrarnos y observar aquello que está y conectar con nosotros, ver lo que está oculto. La rueda de la fortuna, mi gente, me gusta este cambio de 180 grados que nos va a dar la vida a todos.
aquellos que estemos en una búsqueda. Lo que busca también te busca a ti. Lo que tú estás buscando, a ti también te está buscando, mi gente. Si tú estás en una búsqueda, si tú deseas alcanzar algo, llegar a algo con tu corazón, déjame decirte que ese algo también te está buscando a ti. Y por reciprocidad energética se van a encontrar. Esto es inevitable. Si tú estás en la búsqueda de algo para ti, ese algo también te está en búsqueda para ti. Y se va a encontrar. Tienes aquí, mira, prosperidad, avance. 6 de pentáculos en este contexto me encanta porque nos habla de un vuelco, de una duda a una acción. Y al poner la acción viene una balanza, viene un equilibrio, viene una bonanza económica en la que podrás ayudarte a ti primero y ayudar a otras personas también. Vas a tener para ti y para ayudar a la familia, a los amigos. De repente, si quieres un dinero extra para alguna misión social, porque quieres ayudar a personas, ancianos, a niños, mira, lo vas a poder hacer de una manera muy noble y bonita y la balanza siempre va a estar equilibrada. Mira, montículos, montones de dinero, 7 de pentáculos, esto es la carta de la cosecha del dinero. Aquí es donde cosechamos lo que hemos sembrado y hemos cuidado. Aquí es donde sacas a relucir esa parte de cobrar lo que te corresponde, de sentirte bendecido a nivel económico. Y te digo algo, no solamente a nivel económico, a nivel de paz y de alegría. La pregunta es, ¿qué es eso que para ser feliz? Mira, la lectura está muy clara por el lado de actividades económicas. La lectura está por el lado de actividades económicas, de desarrollo intelectual, de desarrollar habilidades, de poner en marcha trabajos, sueños, proyectos con anhelo, con emoción, y que de allí va a venir una gran recompensa y te vas a sentir muy contento. Puede ser que esta lectura esté dirigida a un grupo de personas que están centradas en el tema del amor, están centradas en otros temas, pero sienten que sus finanzas o que la forma en la que se ganan la vida no es precisamente la que más les alegra, no es precisamente la que más les causa alegría. Es esa necesidad de querer cambiar, de querer avanzar. Y déjame decirte que tienes los caminos abiertos siempre y cuando tú estés en esa búsqueda y lo quieras hacer y dar ese primer paso. Sin miedo, sin temores, sin agobiarse. ¿Es permitido hacerlo? Sí. Pero lo que no es permitido es congelarnos y quedarnos fríos, estáticos por un miedo. Es hacerlo con miedo, no importa. Fondo de la baraja tenemos, no importan los inconvenientes, mi gente, no importa el 5 de bastos, no importan los inconvenientes, no importa el camino, lo que nos encontremos, porque no todo es camino de rosas cuando se trata de nuestro bienestar. En el camino hay mucha gente detractora, mucha gente, hasta la misma familia, que te dice, oye, pero tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Te vas a morir de hambre. Mira, los primeros que opinan son los mejores amigos y la familia, por ese temor de repente que nos vaya mal. Nos transmiten sus dudas, nos transmiten sus quejas, así que sus quebrantos, así que no hay que escuchar esto. Hay que seguir adelante, decirles, oye, gracias por tu opinión, yo cuando la necesite de verdad te la pido, pero en este momento no. Yo sigo hacia adelante y es mi opinión y es mi vida y yo lo voy a hacer en conformidad como yo lo necesito. Para esto se requiere mucha meditación, mi gente, mucha meditación, mucho equilibrio emocional, mucho autoconocimiento, escucharse uno, sentir en qué energía estamos vibrando y no desde la carencia, sino siempre desde la abundancia, es importante. Aquí tenemos una predicción, es muy lindo el contacto. Presta atención a las personas que conoces. Una persona en tu camino va a abrirte una puerta. Esta ayuda inesperada va a participar en tu realización personal, económica y profesional. Mi gente, más claro, imposible. Esto no me gusta mucho la palabra predicción, pero es una predicción. Así que mi gente, con el corazón en la mano te puedo decir, las personas que están escuchando este mensaje, por algo estás aquí, por algo llegaste a este momento, tómalo como te resuene. Tú eres el rey, la reina de tu vida, de tu destino. Tú tomas las decisiones de acuerdo a tu intuición en lo que mejor te convenga. Aquí hay un futuro abierto muy lindo para ti. Obra bien y alcanzarás el máximo y desea con todo tu corazón. No temas a las personas que te detracten. No, es más, ellos ayudan a que uno vaya más rápido, te lo puedo asegurar. Te quiero mucho, mi gente hermosa, 1000 bendiciones. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Hasta la próxima semana.